Lover, miren qué tenemos por aquí. Esto es una prótesis que se va a ir hoy a casa. Pero ¿cómo pasamos de eso a esto? Pues sí, lo primero que pedimos fue una radiografía panorámica y junto con su consulta de diagnóstico y sus fotos intraorales pudimos comenzar a planificar su caso. En cuanto al maxilar superior, decidimos extraer las 5 unidades dentales más un resto. Para eso llamamos a nuestro doctor estrella, el doctor Félix. Esta decisión se tomó después de hablar con la paciente y mostrarle todos los tipos de tratamiento acordes para ella. Luego también hicimos una limpieza dental porque los incisivos centrales inferiores ya tenían movilidad por ese acúmulo de placa dentobacteriana, así quedaron después de la limpieza. Y ahora sí comenzamos a rehabilitar en inferior, eliminando la caries y los restos de amalgamas y devolviendo la altura que se había perdido por el bruxismo. Utilizamos tanto restauraciones directas como indirectas para lograr nuestro objetivo, que era devolver la salud bucal en nuestra paciente. Una vez rehabilitado inferior, tomamos las impresiones para hacer una prótesis total. Lo primero que nos llegó fue el rodete, que con esta prueba hacemos unas marcaciones para que nos traigan el enfilado, que es unos dientecitos que están en cera, en donde uno los puede adaptar, ver cómo la paciente sonríe, habla y gesticula, y no nos gustó el resultado, por lo que hicimos algunas modificaciones y lo volvimos a mandar al técnico y llamamos de nuevo al cirujano maxilofacial para que hiciera la extracción de la última molar que nos faltaba en inferior, que tenía una caries muy amplia y tenía tratamiento de conducto, por lo que era fácil de que se fracturara. Recuerden hacer este tipo de tratamientos con personal capacitado porque los dientes con endodoncia tienden a fracturarse y estas cirugías tienden a complicarse, por lo que los cirujanos maxilofaciales hacen el trabajo en tiempo récord. Luego nos trajeron el enfilado corregido. Este sí nos gustó muchísimo, la paciente estaba muy contenta, así que mandamos a acrilizar, que es cuando ya te entregan la prótesis lista para usar. Esta paciente duró 5 meses en tratamiento. Una prótesis que se va a ir hoy a casa y me tiene muy emocionada. Pero miren este maquillaje tan hermoso que le realizó el técnico. Si hay algo que yo busco en mi consulta es la naturalidad, que no parezca que es una prótesis. La paciente quedó muy feliz, muy contenta, estaba tan sonriente. Luego comencé a atender a la nietecita de mi paciente en su consulta de primera vez. Le hicimos su adaptación al odontólogo. Obviamente le mostré todo lo que hacíamos en el consultorio. Y por favor, siempre que lleven a sus niños al odontólogo por primera vez, traten de no inculcarles el miedo ni decirle: si no te portas bien la doctora te va a apoyar, te va a sacar un diente. Por favor, seamos empáticos con nuestros niños. En su consulta de primera vez se lleva su pasta de diente y unos detallitos, unos regalitos para que el odontólogo sea sinónimo de salud. En lo que volteo, mi paciente ya se había hasta pintado los labios. Esa sonrisa de felicidad es la que yo busco siempre con mis pacientes. Yo de verdad estoy muy contenta y muy feliz. Muchísimas gracias por confiar en mi trabajo y bueno, espero que esta rehabilitación dure muchos años, que sea de total y completo provecho. Ahorita entramos en el periodo de adaptación, adaptarnos a este nuevo material, objeto que va a estar dentro de nuestra boca. Pero bueno, todo normal, gracias a Dios. Se logró, estoy muy feliz. Tuvimos 15 días en periodo de adaptación para que se volviera a acostumbrar a morder con la prótesis, porque no es lo mismo que morder con tus dientes. Y después de 15 días llegó mi paciente. Cuéntame, Tati, ¿cómo te sientes con tus dientes? Ay, de maravilla. Toma 2. Cuéntame, Tati, ¿cómo te sientes? Excelente, maravilloso. ¡Éxito! Y recuerden, la rehabilitación oral es un protocolo que se debe seguir con análisis y estudios para que salga una adaptación perfecta y sea funcional y estético. El paciente se vaya feliz con los resultados, pero eso conlleva de tiempo, así que hay que tener mucha constancia de ambas partes. Los espero en mi consulta para brindarles lo mejor de mí y devolverles su salud bucal. Recuerden, no tienen que ser millonarios para tener la sonrisa que desean. Llegaron hasta aquí, muchísimas gracias y por favor suscríbanse.